Muy bien, chicos. Comenzamos. Hoy vamos a tocar, bueno, muy buenas noches con todos. Yo soy Jesús Adacayo Escalante, el encargado de, profesor encargado de literatura, y vamos a empezar con el tema del medievalismo, ¿no? Vamos a hacer un seminario, ¿ok? A ver. Los objetivos generales que yo siempre les propongo, ustedes ya me conocen. Para empezar es despejar las dudas abordadas en clase, ¿no? Y adquirir seguridad y velocidad en el mercado de las respuestas, ya que es en esta especialidad en el que uno tiene que ganar más tiempo en los exámenes de admisión, ¿no? Pero eso no significa que conozcamos a modo superficial los temas tratados en literatura, ¿no? Así es que hay que entenderlo e interpretarlo para poder ganar esa seguridad, ¿no? Y no caer en prerrogativas futuras. Muy bien, ese tema ya lo han trabajado con mi colega, así es que vamos a responder unas preguntas propuestas en la actividad domiciliaria y algunas que he metido de contrabando para poder enriquecer esta sesión. ¿Ok? Muy bien. Pueden tomarle una captura para poder resolverlas conmigo, ¿no? Vamos a analizar algunos fragmentos también, para que no sea solamente respuestas al marcado, ¿no? Sino explicar e interpretar algunos fragmentos de Fray Luis de León, ¿no? Cualquier consulta por el chat, yo los estoy leyendo, los leo todos, así es que no hay ningún problema. Muy bien, creo que ya le han tomado la respectiva fotografía para poder avanzar. La primera pregunta, chicos. No es correcto respecto al jurar, ¿no? Para empezar, tenemos que respondernos a qué conlleva el jurar, o cuántos menesteres son o hay para poder responder esta pregunta, ¿no? Y de ahí sacar las características necesarias, ¿no? Eh, a ver, aquí hay un esquema que nos va a ayudar, ¿no? Para poder empezar. Hay tres menesteres, chicos, ¿no? Tres dominios. En realidad, los que más se estudian son el menester de jugradía, que aborda del año del siglo X hasta el siglo XII, y el menester de clerecía, del siglo XIII al siglo XIV, ¿no? Pero hay un menester de cortesía, ¿no? Para, es un menester intermedio que era básicamente para los eh, ayudantes en los castillos, ¿no? Hombres cultos, servidum, que sirven los siervos, ¿no? Que hacen su carrera dentro del castillo y que no difunden a otras partes, ¿no? Muy bien. Eh, Esta pregunta es directa, nos dice no es correcto respecto de jurar, ¿no? Para empezar, el menester de juradía es el primer menester que empieza, ¿no? Con todo lo que conlleva a las manifestaciones en el medioevo del español, ¿no? Hay que ver que la poesía es popular, así es que son poetas populares que recitan en los castillos, y van de castillo en castillo, ¿no? No se quedan en un solo. Y la manifestación es oral, a contraposición de Mestre de Clerecía, los autores son anónimos, ¿no? Y los temas más tratados son los cantares de gestas, chicos. Así es que, conociendo estas características, ¿no? Podemos responder, a ver, yo los leo. Eh, Descartamos la primera alternativa porque la poesía es popular, ¿no? Son poetas populares. A ver qué me están diciendo por el chat. La E, a ver, son los encargados de elaborar los primeros manuscritos. Como les digo, el menester de juradía es una manifestación oral
Así es que podría ser cierto. Y efectivamente es la respuesta, ¿no? La E. Cuando, si la pregunta hubiese sido respecto al clérigo, hubiese sido otra respuesta, ¿no? Entonces la respuesta es la E. Muy bien, chicos. Pasamos entonces, ya han comprendido. No se olviden que ellos son los que difunden, ¿no? A primera instancia los relatos de guerreros o composiciones líricas, ¿no? Mayormente se le acompañan con la lira, ¿no? Son algo así, si ustedes han comprendido el clasicismo entre los rapsodas y los aedas, ¿no? Tiene algo que ver aquí, ¿no? Mayormente los juglares acompañaban sus manifestaciones con la música, con instrumentos musicales, de viento. A ver, muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. No es característica del cantar de gesta. Sabemos que el cantar de gesta, el más conocido en lengua hispana, es el cantar del mío Cid, ¿no? Hay otros que involucran también la historia de España, ¿no? Sin embargo, el cantar de gesta es una especie que comprende de distintas características. Por ejemplo, el cantar de gesta están escritas en versos y en lengua romance. ¿Qué quiere decir lengua romance? En lengua tanto popular, ¿no? Que se maneja entre el pueblo. Son anónimos, son obras épicas, narran acontecimientos nacionales y la métrica es irregular, con rima sonante, imperfecta, ¿no? Esto de la métrica española, eh, por así decirlo, ¿no? Es un conjunto de reglas que conllevan a la belleza en la forma del poema o de la poesía, ¿no? En su totalidad. ¿Ok, chicos? Es decir, que no solamente los poetas renacentistas o pre-renacentistas medievales españoles se fijaban en que el fondo, el tema, ¿no? Los aspectos que se tratan en el poema, eh, tuvieran belleza, sino que también la forma, ¿no? Que tuvieran una cantidad predestinada de versos iguales, silabeo, la métrica que conlleva el silabeo, ¿no? Sílabas métricas, sílabas fonológicas, son distintas, ¿no? Eso sería cuestión de una clase especializada, pero por así decirlo ustedes ya tienen la idea. Una métrica regular y rima asonante, así que no respeta estas reglas métricas. ¿Ok? Y el fondo es histórico. Siempre el cante de gesta va a conllevar un fondo histórico. El mío Cid es un héroe de España, ¿no? A pesar de que tiene roces con la cultura musulmana, ¿no? Inclusive se ha hablado del Cid histórico, que en realidad no es considerado un héroe nacional, sino un héroe de frontera, ¿no? Que iba por sus intereses. Pero eso es parte de la historia, ¿no? De los historiadores, y aquí estamos en la literatura para analizar el cantar de gesta. ¿Ok? Así es que, ¿cuál sería la respuesta, chicos? A ver, sabemos que se transmite oralmente, que las obras son anónimas y populares, que son de fondo histórico, por lo tanto tienen un carácter épico y que narran acontecimientos populares. Así es que si es que nos hablan de versificación culta, nos están hablando efectivamente de una métrica regular, que tenga una métrica de fondo bello, que sigan un mismo silabeo, ¿no? Por ejemplo, si, si son las estrofas van a tener la misma cantidad de versos, ¿no? O el verso tiene que tener la misma cantidad de sílabas para que sea una métrica regular perfecta. ¿Ok, chicos? Así que efectivamente es la E. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. El sobrino del Cid que rescata a Vida y a Sol de Robledal de Corpes, estamos en la afrenta de Corpes, ¿no?
cuando los infantes de Carrión, eh, en un intento de regresar a León con sus esposas, ¿no? Las hijas del Cid, eh, dejan abandonadas, bueno, primero las maltratan en plena selva, ¿no? Y las dejan abandonadas a su puerta, a su suerte, casi medias muertas, en la selva, ¿no? En el camino a León. En ese tránsito, el Cid había mandado a su sobrino para poder acompañar a sus primas, ¿no? Sin embargo, los infantes no querían que este sobrino pueda acompañarlos de manera cercana, ¿no? Establecieron una cierta distancia para que el sobrino fuera más atrás que, eh, que los infantes y sus esposas. Y estos aprovechaban ese momento para poder hacer eh, realidad a sus andanzas, ¿no? Así es que tenemos que conocer a este personaje, porque es importante, porque ya que sin este personaje, Elvira y Sol hubieran muerto. Recuerden de que ellas fueron abandonadas en una selva llena de animales, bestias salvajes, casi muertas, ¿no? Y él se encarga de dar el agua a sus primas, ¿no? ¿De qué estamos hablando, chicos? A ver, Diego González, Minaya. Bueno, aquí tenemos un cuadro para poder ubicarnos mejor en tanto los personajes, ¿ok? Esta es una pregunta tal vez un poco de memoria, pero si es que lo entienden mejor la historia, la narrativa del Cid, van a poder comprenderlo cabalidad y no van a necesitar de uso de estudiar, ¿no? Ya que podemos aplicar el aprendizaje significativo de Oswald, ¿no? Muy bien, a ver, Martina Tolines, recordemos de que es el burgués, bueno, burgalés, ¿no? Que porque sale de Burgos, que acompaña así el Cid para cuando el Cid es desterrado, ¿no? Él mismo se destierra. Y de hecho, Martín Antolínez es el que planea con el Cid engañar a los judíos, ¿no? Para entregarles una arca de oro, ¿no? Supuestamente, a cambio eh, de 1000 francos, ¿no? Recuerden a ese personaje, muy importante, Martín Antolínez. Pedro Bermúdez, por otro lado, es el portavoz o el que porta la bandera del Cid, ¿no? Es un vasallo que es muy temerario, por así decirlo, pero es bien valiente. Y una característica propia de él es que el Cid siempre le cuestiona su falta de hablar, pero él habla de manera en los actos, ¿no? No, no es de muy hablar, no habla mucho con respecto, inclusive en el juicio, el Cid le increpa, pero él habla con sus actos, ¿no? Porque es un partícipe de la recuperación del honor de las hijas de su señor. Por otro lado, Minaya, Álvar Fáñez, es la mano derecha del Cid, ¿no? Algunos dicen de que la gesta del mío Cid es una gesta en honor a Minaya, ¿no? Porque Minaya tiene una historia detrás, históricamente, con Alfonso, ya que en la historia Minaya es más vasallo de Alfonso que el Cid. De hecho, hay veces la historia se ha encargado de decir de que ellos solamente se han conocido por lazos sanguíneos, ¿no? No por ser fiel a un señor. Bueno, pero vayamos a la pregunta y no nos extendamos un poco más, ¿no? Es muy larga esta. Si ustedes leen, tienen la oportunidad de leerla, mío Cid, se van a dar cuenta y eh, van a entrar en temas más específicos y que es mejor, ¿no? Pero bueno, Félix Muñoz es el encargado de acompañar a las hijas de Cid a León, ¿no? Y es el que las cuida y se refugia con ellas, ¿no? Por así decirlo, las recoge de la selva, eh, dándole agua y abrigo, ¿no? Es Félix Muñoz. Muy bien, chicos. A ver, veo que no están respondiendo. También estaba muy rebuscada la pregunta.
Pasamos a la siguiente pregunta. El género y especie de A la vida retirada de Fray Luis de León. Este, este poema es muy conocido. Todos sabemos, a ver, estoy leyendo en el chat, la D. Muy bien, efectivamente, ¿no? Cuando es un poema estamos hablando del género lírico, ¿no? Y nosotros, por así decirlo, tenemos que entender y también conocer de primera instancia de que Fray Luis de León escribe muchas odas, ¿no? Y una de sus odas famosas es Oda a la vida retirada, que es la que vemos aquí. Por ejemplo, a ver, vamos a analizarlas un poco para poder seguir la siguiente pregunta, ¿no? Es pertinente hacerlo. Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. De los soberbios grandes es el estado, ni el del dorado techo se admira, fabricado del sabio modo, en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura, a ver, ni cura con su voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera, lo que condena la vida sincera. A ver, muy bien chicos, lo que podemos entender aquí, en su totalidad, es que Fray Luis de León busca eh, un, eh, un lugar de tranquilidad, de sosiego, ¿no? Lejos de ese mundo de bulla, de ese mundo muy problemático, donde las políticas se mezclan, ¿no? Recordemos de que Fray Luis de León ha estado preso, ¿no? Fue preso por problemas políticos en la Universidad de Salamanca, ¿no? Y en esos tiempos Fray Luis se aleja por un instante, por 6 años, de ese mundo de ruido, ese mundo que le hacía estar pendiente y envidiar a otros los que tenían, o ser envidiado el éxito que él portaba, ¿no? En otras palabras, por así decirlo, trayéndolo a colación a esta realidad, es alejarnos de este mundo, de esta problemática donde vivimos hoy en día en nuestro país, enfrentado entre dos clases sociales, ¿no? Olvidar todo ello y entregarnos, por así decirlo, a nuestras pasiones eh, y encontrar ese lugar del campo, ¿no? El lugar tranquilo, el lugar con natura, con uno, con la naturaleza, ¿no? Muy bien, a ver, efectivamente es la respuesta a la D, ¿no? Pasemos a la siguiente pregunta. A ver, el fragmento, el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada, Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada, a cuyo son divino, mi alma, que en el olvido está sumisa, torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Corresponde la obra a Francisco Salinas, cuyo autor es. Tenemos que recordar, como les le dije hace un instante, que el encargado y el que escribe más obras es Fray Luis de León, ¿no? Tiene aproximadamente unas 20 horas, ¿no? en su obra, ¿no? Obra poética. Así es que la respuesta es Fray Luis de León. Cuando ubiquen un, este, un poema de carácter medieval que conlleva a un lenguaje pre-renacentista casi culto, ¿no? De un tono más elevado en la época medieval y que sea una oda, relacionenlo siempre con Fray Luis de León, ¿no?
Sigue a ver, sigue en la... Me dicen de que la pantalla sigue en la pregunta 4. ¿Pueden confirmarme, por favor? Estamos en la pregunta 5. A ver, ya pasamos a la 6. Estamos en la pregunta 5. ¿Me pueden confirmar, por favor? A ver, le vuelvo a explicar. Hay que tener en cuenta, chicos. B, las 4. A ver, vamos a salir de aquí. Disculpen este percance. Ya. A ver. Ya, ahora sí pueden ver, chicos, la pregunta número 5. Confírmeme, por favor. No se ve. A ver. No se ve la pregunta número 5. A ver. A ver, disculpen por este inconveniente que conlleva a algo más de, de conocimiento, ¿no? Es una parte de virtualidad. Siempre he tenido problemas en ello, ¿no? No soy el primer profesor que pasa por esto. Ahora chicos, número 5, pregunta número 5. Vamos a... Ya, ahora sí lo he cargado. Espero de que se vea. A ver. Ahora sí se ve, chicos. Me confirman, por favor. Uy. Pregunta número 5. ¿Se puede visualizar? Bueno, como les decía, chicos, no lo puedes ver. A ver. Ahora, la pregunta número 6, ¿se puede visualizar? Voy a compartir de nuevo. Voy a ver. Vamos a... Ya, ahora sí se ve, ¿no? Ya, ahora sí se ve. Ya. Disculpen, chicos. Siempre pasa este problema de la virtualidad. eh, Siempre va a pasar que la señal se pierde, ¿no? Pero vamos a retomar, ¿no? Vamos a seguir con esta lección, no nos perdamos, ¿no? Muy bien, el aire se serena y viste de hermosura y luz no usada. Salinas, cuando suena la música extremada, por vuestra sabia mano gobernada, a cuyo son divino, mi alma, que en el olvido está sumida, tornada a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primera esclarecida. Muy bien, chicos, como les decía anteriormente, cada vez que nos tornemos en un poema de carácter pre-renacentista, estamos hablando de un carácter culto, ¿no? De un lenguaje un poco más especializado, ¿no? Como lo pueden ver aquí, con palabras tal vez comunes, pero con un sentido especializado, y que sea una oda, ¿ok? Relacionémonos inmediatamente con Fray Luis de León, chicos, cuando estemos hablando de un poema medievalista español, ¿no? Que sea una oda. Así es que la respuesta sería la E.
¿Ok? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, a ver, para hacerlo un poco más rápido. A ver, 6. El poeta latino que ejerce influencia en la poesía de Fray Luis de León: Virgilio, Horacio, Cicerón, Plauto. A ver, los leo en el chat. Hay que tener en cuenta que Virgilio, bueno, que Fray Luis de León es influenciado directamente del medievalismo europeo, ¿no? Y del renacimiento, bueno, el renacimiento del medievalismo europeo. Estamos hablando de Petrarca, de Boccaccio, ¿no? Y también de inicios del medievalismo, ¿no? Y efectivamente, si nos centramos en inicios del medievalismo, finales del clasicismo, estamos en un aspecto un poco llegando a la cultura latina, ¿no? Y aquí nos centramos en dos grandes figuras, en Virgilio y Horacio. Pero efectivamente Fray Luis de León es influenciado por Horacio. De hecho, la obra La vida retirada tiene mucha similitud con el Beatus Ille, ¿no? El lugar ameno, el Beatus Ille, el amenos, ¿no? Por ejemplo, dichosos aquel que lejos de los negocios, como la antigua raza de los hombres, dedica su tiempo a trabajar los campos paternos con sus propios bueyes, libre de toda deuda, y no se despierta como el soldado al oír la sanguinaria trompeta de guerra, ni se asusta antes las iras del mar, manteniéndose lejos del foro y de los umbrales soberbios de los ciudadanos poderosos, ¿no? Efectivamente nos está dando un tema casi idéntico al que Feliz años más tarde desarrolla en la obra La Vía Retirada, ¿no? El lugar ameno, buscar el lugar ameno, ¿no? El lugar fuera de ese ruido, fuera de esas bataolas, ¿no? Que pueden ser eh, dificultosas para la vida, ¿no? Muy bien. Entonces es Horacio. No se olviden de eso, por favor. A ver, el número 7. Respondan conmigo, chicos. Tenemos poco tiempo, hay que apresurar. El tema central de la obra La vida retirada, bueno, yo lo dije, la plenitud religiosa, la vida pasible y de reflexión, el equilibrio de la vida en la ciudad, la armonía del poder bélico o lo espontáneo de la juventud. A ver, la B me dicen, la vida pasible y de reflexión. Efectivamente, ¿no? Acuérdense del lugar ameno, ¿ok? De la vida fuera lejos de la bulla, lejos de esas bataolas, eh, ¿no? Que pueden ser perniciosas para la condición humana, ¿no? Muy bien. La pregunta número 8. El español que fue llevado a prisión por traducir el castellano el texto bíblico Cantar de los Cantares fue. Esta pregunta es muy específica, toca aspectos bibliográficos de algún personaje, de algún autor de la escuela de Salamanca, ¿no? Y estamos hablando de Fray Luis de León, ¿no? Fray Luis de León es condenado a prisión a 6 años por traducir el libro, el texto bíblico Cantar de los Cantares, y usar también eh, la Biblia que en ese tiempo no estaba permitida, ¿no? Hay una diferencia entre la Biblia Vulgata y la Biblia que se produce en Francia, ¿no? Recordemos que Fray Luis de León maneja una influencia con respecto a la orden agustina. San Agustín nos decía de que tenemos que llegar a distintas interpretaciones, ¿no? Abarcar la interpretación de manera, de una perspectiva horizontal, más amplia, y abarcar todas las traducciones
desde su lenguaje, una interpretación desde el lenguaje inicial, ¿no? Porque sabemos que de una interpretación, una traducción, es más, no es tan verídica ni verosimilitud que una interpretación del mismo lenguaje en que se crea la manifestación literaria. ¿Ok? Así es que tenemos que tener ese sentido. Y por lo hecho de que Fray Luis de León iba contra la política y el sentido mediocre, por así decirlo, de algunos profesores catedráticos de la Universidad de Salamanca, es juzgado, ¿no? Y aparte, muy aparte de que Fray Luis León tenía ascendencia judía, ¿no? Y es por eso de que en ese tiempo no eran muy bien tratados, bueno, hasta ahora, hasta este momento, los judíos en España. La respuesta sería la E. A ver, vayamos a la número 9, no nos queda poco tiempo. A ver, el poeta que perteneció a la Orden de San Agustín pasó 5 años en la cárcel por haber traducido un texto prohibido de la Biblia. La E, ¿no? Fray Luis León. Muy bien, ya le habíamos respondido. Pero con esto creo que queda más claro los aspectos más importantes en la biografía y o en la vida de Fray Luis de León, ¿no? Aquí les dejo también una línea de tiempo no un poco temeraria para que ustedes puedan analizar con calma la vida de Fray Luis de León, que es una vida de inspiración, ¿no? Eh, Él con dos profesores fueron acusados y fueron presos por la Santa Inquisición, ¿no? Por usar una Biblia no permitida en esos años, ¿no? Y él fue el único que supo reponerse de esa situación después de 1576, cuando vuelve a la Universidad de Salamanca y es recibido con honores. De hecho, todas las cátedras que él quería enseñar las obtiene, las gana, ¿no? Y en 1588 o 1586-83 es el esplendor de su literatura, ¿no? Donde todas sus manifestaciones consagradas anteriormente en la parte inédita salen a flote, ¿no? En la parte de publicar, ¿no? Un aspecto importante de Fray Luis de León, no se olviden, es que Fray Luis de León, a pesar de que en vida no sobrelleva y no valora mucho su poesía, después de la muerte, como vemos ahora, es lo más valorado para la literatura, ¿no? Eh, Cómo es tan paradójico la vida de un escritor, ¿no? De un poeta. Muy bien, pasamos a la pregunta número 10. El Cid es un héroe épico porque reúne estas características propias de este tipo de personaje. Una totalidad de rasgos y todas las facetas en general de talante y modo de actuar nacionales, un poder sobrenatural y capacidad de liderar a las más grandes hazañas, un espíritu de aventura, de conquista de nuevos mundos para incorporarlos a su país y a su rey, o fidelidad y sentido del honor puestos a prueba en las circunstancias más difíciles. A ver, esta pregunta es un poco complicada porque conlleva a la interpretación del narratario, ¿no? Nosotros la D. Fidelidad y sentido del honor puestos a prueba en las circunstancias más difíciles. Tenemos que ir a la pregunta, ¿no? El Cid es un héroe épico, ¿por qué? Hablamos de un héroe épico, ¿no? No de un héroe, por así decirlo, romántico en el sentido de nacionalismo, ¿no? Así es que tenemos que ver todos los rasgos del Cid, cómo es el Cid como personaje, más que como que representa, lo que representa, ¿no? Sabemos que el Cid es fiel a su rey a pesar de todo, pero también representa esa fidelidad. Sin embargo, tiene otras facetas, otros rasgos que se superponen a esa representación que es el Cid.
Si hablamos de una totalidad de rasgos y todas las facetas en general de talante, o sea, de un modo de vida, de actuar nacional, sería la respuesta indicada, ¿no? Porque un héroe épico, recordemos que el Cantar de Gesta está prefigurado para el acontecer de un héroe épico, y ese héroe épico tiene que estar de la mano con el carácter nacional del Cantar de Gesta. Así que la respuesta sería la A, chicos. No se olviden, por favor, relacionen las características que les dejé en la pregunta número 1 para que no tengan problemas de interpretar, ¿no? Porque así en sí podría también ser la D, pero si nos vamos a esta pregunta más específica, abordamos la respuesta A, ¿no? Muy bien, ahí pasamos a las 11. El escenario forjado como es el escenario es forjado como un lugar épico, bueno, forjado como un lugar épico es cuando hablamos del Mío Cid, nos encontramos en un escenario de guerra constante, pero por una parte no de la propia España, ¿no? Sino de la España contra otros reinos, ¿no? Reinos que en la actualidad, en la España de ahora, la España de ahora es muy diferente a la España de ese siglo XII, chicos, siglo X, disculpen, ¿no? Es muy diferente, era más reducida y los reinos vecinos eran reinos musulmanes. Así es que, a ver, me dicen la A. Podría ser la A porque es un escenario musulmán, ¿no? Es decir, de este lado, de lo que se llamaba España en ese entonces. Me dicen la B. Efectivamente, muy bien chicos. Es la B, porque es un escenario de frontera. ¿Ok? Muy bien, efectivamente. Es una pregunta un poco complicada, lo he seleccionado para que ustedes puedan tener esa idea. Ahora, en el 2018, publicó Arturo Pérez Reverte un modo de poder ver el Cid de otra perspectiva. Les recomiendo que lo lean, ¿no? Pero que no cambien su interpretación con respecto a esa obra, ¿no? Todas las manifestaciones literarias son distintas y la más central es la de Cantar de Gesta, ¿no? Pero después de ello hay diferentes manifestaciones que se van creando a manera de interpretación según la realidad o según una base teórica. Arturo Pérez Reverte recrea Siri desde una perspectiva de frontera, aborda más el tema. Les recomiendo si es que tienen la oportunidad de leerlo, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Ya para terminar porque nos estamos pasando. En el siglo X, la primera manifestación en lengua romance fue. Esta pregunta lo tienen que tener claro, por favor, chicos, porque esta pregunta siempre viene, por así decirlo, ¿no? Es una pregunta de dato. En el siglo X. A ver, les voy a. Aquí bueno, les he compartido, pero tenemos que tener en cuenta, y se los voy a decir, que en el siglo X lo que las manifestaciones que se dejan en el siglo X son las grosas, las famosas grosas, ¿no? Las grosas silenses, las grosas emilianienses, ¿no? De San Milán, ¿no? En el siglo XI ya ahí tocamos un poco más acerca de las jarchas mozárabes, ¿ok? Así es que la respuesta sería las grosas, chicos, las grosas. Recuerden, siglo X, las grosas, siglo XI, las jarchas mozárabes, y siglo XII, el siglo XII, el mester de juradía, y el siglo XIII, el mester de clerecía, ¿ok? No se olviden de esos 100 años que siempre van a predominar, ¿no? Ven como desde un lenguaje de frontera, ¿no? Que no es tan español, eh, va decalando a lo popular, ¿no? Al mester de jugladía y va después
del Mester de Jugladía se recala al Mester de Clerecía un poco más culto, ¿no? Muy bien, la respuesta sería la E. Vayamos a la pregunta número 13. Uy, a ver, la 13. Las primeras manifestaciones literarias que se conocen en el español son y pertenecen al género, a ver, la D, las jarchas lírico, efectivamente. Muy bien, hay que reconocer eh, la manifestación en lengua romance, ¿no? De la manifestación literarias que se conocen en español, ¿ok? La lengua romance es una lengua más combinada con el mozárabe, ya que estamos en un escenario de frontera, ¿ok? Así es que, si es que de esa perspectiva, la respuesta sería la D, ¿no? Las jarchas en género lírico. Muy bien, y la última pregunta, ya para finalizar, obra más antigua en la lengua romance castellano, data del siglo XII. ¿Se acuerdan quiénes están en el siglo XII? Lo dije hace un momento. Siglo X, las glosas. Siglo XI, las jarchas. Siglo XII, el mester de jugladía. ¿Y quién está en el mester de jugladía? Los cantares de gesta, ¿no? Y el cantar de gesta castellano que se conoce por esencia, ¿cuál es? La D, el cantar de mi Cid. Efectivamente. Muy bien. Muy bien, chicos. Les voy a dejar, a ver, ya para terminar la clase, todavía no se vayan, les voy a dejar el link de la asistencia, ¿no? Y voy a detener la grabación. A ver, pausar la grabación.